dentro de lo pactado. De los permisos, está dentro del uso de imagen de natural. Yo no firmé nada. Yo no firmé nada. Nosotros se lo firmamos a Sabrina la exclusividad, así que imagínate el tiempo que hace. ¿Ustedes quién? Todos. Yo no. ¿O sí? Y a Perinetti la confidencialidad, así que imagínate si. La empresa, sí. ¿Y ahí vos decís que firmamos? Claro. Para mí firmamos todos, pasó el papelito con todo. No recuerdo. Digamos que en tanto tiempo igual le vendiste el arma al diablo varias veces ya, ¿no? Creo que tengo que firmar yo para usar mi imagen. Después de tanto tiempo. Pero bueno. ¿Cuánto hace que ya que estás acá en Natural? Y ahora en diciembre van a ser 27 años. 27, ¿y con cuántos interruptus en el medio? Me fui de la empresa 3 veces. 3 veces, y en tiempo eso habrá sido una sumatoria quizás de 3 años. O sea, podemos decir que son 24 acá entonces. Sí, quizás un poquito más. Porque la primera vez que me fui, que fue en el 99, ahí estuve fuera un tiempito largo, porque fue cuando armé la empresa de mantenimiento de jardines y piletas, porque yo soy paisajista en realidad, o sea, de formación paisajista. Estudié en la escuela Hall, que es la escuela de la Universidad de Buenos Aires, que depende de la Facultad de Agronomía. Estudié ahí, me recibí, y en un primer momento trabajaba para una empresa, y después con el tiempo me largué y armé mi empresa solo, y ahí estuve un par de años haciendo esta actividad. En el medio tuve un incidente de inseguridad que me llevó a mudarme y me fui a vivir a Mendoza, y estuve 2 años en Mendoza, o sea que capaz que entre las 3 salidas de la empresa suma un poquito más, pero yo lo cuento como que son 27. Esos fueron periodos de vacaciones, 27. claro, esos fueron periodos vacacionales. Te tomaron reconociéndote la antigüedad. Nunca pregunté. Yo siempre arrancaba mis vacaciones como si fuese. ¿Revisaste los aportes? Como si fuese, viste, desde el primer día. O sea, nunca se puso en discusión si me correspondían 15 o 21, 28, 35. O sea, siempre lo conté como en aquel momento cuando arranqué en el 96. Así que lo tomo así. Para los que no saben, ¿en qué sucursal arrancaste y haciendo qué? Bueno, no había sucursales cuando yo arranqué. No existían las sucursales. Natural Life era el Natural Life de Santa Rosa, que ni siquiera está donde estaba ahora, sino que estaba donde ahora está el negocio ese que se llama Cuatro Reinas, creo que se llama, ¿no? O Nueve Reinas la película, el negocio Cuatro Reinas. Ahí en ese local, cuando nosotros hicimos la mudanza en el 2015 de ese local al local donde está actualmente, el Natural era tal cual está hoy Cuatro Reinas, pero en aquel entonces, cuando yo empecé a trabajar, era un solo local. Para que tengan una idea, de ancho era la mitad que esta sala, y quizá era un poco más profundo que esta sala, porque sí atrás tenía lo que usábamos de depósito, pero entré en ese local y no entré en atención al cliente, sino que fui el primer peluquero canino que tuvo Natural. O sea, yo hacía baños y peluquería como podía, porque no era peluquero, o sea, claramente no era peluquero, hacía peluquería como podía. Después con el tiempo fui aprendiendo, fui perfeccionándome, terminé haciendo cortes de raza y todo, pero entré en ese local como bañador y peluquero. Y bañábamos, eso siempre también es parte de la anécdota, bañábamos en un bañito. No era un bañadero como ustedes lo conocen tal cual hoy, el que tenga bañadero en su sucursal, sino que bañábamos en un bañito que en la parte de la ducha de ese baño se había hecho una pared para que el agua no salga, y bañábamos con el perro en el piso y un duchador de mano. O sea, el perro entraba con nosotros al baño, literal, y lo bañábamos ahí como si lo bañáramos en la bañera de casa. Después sí teníamos mesa de secado y de peluqueado, pero el baño propiamente dicho era en una ducha. Una ducha con un duchador de mano. O sea, así empezamos.
O sea, sos un ladri. ¿Por qué? Bañaba perro. Cortaba pasto y sos el cliente comercial de la cadena. Bañaba perros, posteriormente corté pasto y muy posteriormente me convertí en gerente. Sí, o sea, mucho tiempo después, o sea, a ver, la trayectoria en Natural, arranqué como peluquero, después cuando no dábamos abasto, en ese momento el que me traía los perros, porque era todo con retiro básicamente, eran muy pocos los clientes que nos traían el perro a la sucursal. El que nos traía los perros para bañar era Gustavo Paz y los iba a buscar en su auto. No teníamos camioneta, teníamos un Ford Fiesta blanco, 2 puertas, que atrás volcábamos el asiento de la plaza trasera y poníamos 2 transportadoras y los perros los íbamos a buscar y los devolvíamos en eso. Me los traía Gustavo y cuando dejé de dar abasto con la cantidad de perros que teníamos, el peluquero que se sumó fue Pablo Estrada, que ahora está en depósito, y bañábamos los dos, o él bañaba y yo secaba. Las turbinas no eran lo que eran ahora, hay una turbina todavía de esas dando vuelta en algún local, se llaman Le Toilette, son unas turbinas así verticales que tienen una sola salida de manguera, tiraban aire frío y aire caliente y era lo mismo que si te soplaba yo. O sea, básicamente, entonces los perros se secaban con toalla, los sacábamos a la cochera, no sé si alguno creo que de los que están, bueno, Raúl conoció, los sacábamos a la cochera del viejo local de Santa Rosa y en la pared de la cochera, que era un paredón así blanco como eso, que daba el sol, teníamos un montón de mosquetones, atábamos los perros ahí, y el sol nos ayudaba a ir secándolos y después de a uno los entrábamos y los terminábamos con la... Complicado si estaba nublado. En invierno los vacunamos. No, en invierno, olvídate si estaba nublado o no, en invierno, humedad, las toallas no se te secaban nunca, era un trastorno. Bueno, eso fue así hasta que salí al salón de ventas, siempre yo a Natural lo conozco porque era cliente de Natural de acuarismo. Yo en mi casa con mi hermano llegamos a tener casi 1400 litros en peceras y me especialicé en acuario, entonces pude salir de la peluquería a vender acuario. En ese momento era uno de los pocos acuarios que había, el acuarismo era otra cosa, o sea, ustedes son todos muy jóvenes para conocer lo que era el hobby del acuarismo en la década del 90, pero era un flash el acuarismo en el 90, o sea, había peceras de los tamaños que a ustedes se les ocurran y teníamos clientes que en la casa tenían peceras que dividían ambientes, o sea, había que meterse literalmente adentro de la pecera para poder limpiarla. O sea, había un boliche enfrente a la cancha de River, quizás alguno lo llegó a sentir de nombre, que se llamaba Junior. Ese local tenía una pecera que dividía la parte del bar de la parte del boliche. Adentro había 7 tiburones nodrizas y había 2 chicas nadando con un equipo de buceo todo el tiempo dentro de la pecera, del tamaño que tenía esa pecera la manteníamos nosotros. O sea, había que ponerse la bermuda y meterse adentro de la pecera, limpiar los vidrios, ¿sí? Y hacer el mantenimiento que había que hacer. Después de eso estuve en la parte de delivery, haciendo entregas a domicilios. Tenía poca edad, choqué 20 veces en 3 días y creyeron que no era lo más apropiado ni el lugar más rentable para la empresa, así que haciendo entregas estuve muy poco tiempo y después empezó toda esta, voy como medio rápido en la línea de tiempo, pero digo, después empezó toda esta vorágine de la apertura de sucursales. La primera sucursal que yo abrí de manera solitaria, vamos a decirlo, o sea, que me ocupé desde ir al municipio a hacer la habilitación hasta abrir la puerta el día de la inauguración, fue Ballester. Eso fue el 4 de enero del 2005. Esa sucursal fue el primer día que se abrió y me entregó la llave Espolita, que es la inmobiliaria que todavía tiene el contrato de ese local. Me entregó la llave y eso era una parrilla. O sea, la grasa que había ahí en ese local era un asco. O sea que desde la limpieza, en ese momento trabajaba todavía Javier Palomar con nosotros, que era el Santiago del momento, ¿sí? El Santiago García del momento.
desde arreglar con él el inicio de obra, el armado, la colocación de las estanterías, no se usaban rack ni nada de eso, hasta el comienzo. Y después de ahí sí, fui como, para llegar a la gerencia, como dice Javi, fui recorriendo todo una hoja de viaje que yo sí digo siempre lo mismo. Tuve la fortuna de que la mayoría de los puestos que ocupé no existían hasta que yo lo hice, o sea, hasta que yo ocupé esa posición. No existía el supervisor de tiendas, y que en ese momento se llamaba supervisor, y yo lo hice cuando la empresa tenía apenas 12 sucursales. Yo recorría las 12 sucursales. No había nadie encargado de compras, porque en ese momento los pedidos los pasaba Fernando Paz. Y yo fui la primera persona que estuvo a cargo del área de compras, y no existían los gerentes. Ustedes piensen que era una empresa donde todas las decisiones pasaban o por Alfredo, o por Gustavo, o por Fernando, ¿sí? Incluso les conté cosas de una época en la que Fernando no estaba tampoco, ¿eh? Fernando se sumó a la compañía mucho tiempo después de lo que ingresé yo, porque él inicialmente vivía afuera. Fernando vivió en Estados Unidos un montón de tiempo y se sumó allá por el 2007. Se sumó en un momento que yo no estaba en la empresa. O sea, en un momento que yo no estaba, apareció Fer en la empresa. Y se fueron, bueno, abriendo las diferentes gerencias que ustedes hoy conocen como tal, pero eso es muy reciente respecto de la historia de Natural. O sea, la estructura que ustedes conocen hoy de Natural Life no debe tener más de, me atrevo a decir, entre 5 y 7 años, y la empresa cumple 35 el año que viene. O sea, hasta ese momento era algo sumamente amateur, por decirlo de alguna manera, y después de a poco y muy rápidamente, ¿sí? Digo de a poco en términos de áreas y rápidamente en términos de tiempo, se fue profesionalizando la compañía. O sea, ustedes piensen que el gerente de logística tiene menos de 3 años como puesto, si bien por la posición pasaron quizás 3 o 4 personas, pero como posición tiene menos de 3 años, y no sé, recursos humanos debe tener 5, porque antes los recursos humanos lo hacía 7. Bueno, 7, antes hasta ese momento lo hacíamos a medias con Gustavo, ¿sí? O sea, cada uno agarraba diferentes áreas de lo que era recursos humanos, y marketing como tal, o sea, como el departamento que es hoy, podría decir que tiene 2 años. Antes lo que se ocupaba del departamento de marketing era más de publicidad y propaganda que de marketing propiamente dicho. Entonces la estructura es muy nueva, y yo tuve la oportunidad de llegar a donde llegué por haber estado en el momento justo, como digo siempre, en el lugar indicado. O sea, y tener la visión y la ambición de qué era lo que le hacía falta a la empresa. Tengan en cuenta que hoy por hoy de la parte directiva de la empresa soy el único sin formación académica. O sea, yo digo siempre lo mismo. A mí a veces los proveedores me preguntan, che, ¿vos qué sos? No, yo soy audaz. O sea, a mí lo que me caracteriza es la audacia, no la formación, que en muchos casos es necesaria y en tantos otros no, porque yo digo, viste, que experiencia mata formación, te puede limitar en un montón de cosas, pero está todo, viste, acá, en el pensamiento y en los objetivos que cada uno tenga. Pero sí es real que hoy soy la única gerencia no profesional que tiene la compañía, porque Luis es licenciado en Relaciones Laborales, Mariana es licenciada en Administración de Empresas y Contadora Pública, Gisela es licenciada en Marketing y en Comunicación, Omar es ingeniero en Sistemas, Gisela Patros es licenciada en Marketing y en Comercialización, Luis es ingeniero logístico, el recientemente ingresado gerente de compras es ingeniero industrial. O sea, todos tienen formación menos no, que no es menor, o sea, menos la gerencia comercial
y la dirección de la empresa. O sea, la dirección de la empresa, salvo Fernando, no tiene formación académica. Entonces, es una empresa que siempre dio posibilidades por cómo fue la génesis de la misma. O sea, la génesis de Natural Life es a través de la oportunidad. Allá lejos y hace tiempo, Alfredo vio la posibilidad de poner un negocio y se lanzó. Y se fue rodeando de gente para poder llegar a tener lo que es hoy Natural. Entonces, audacia y ambición es lo que te trajeron hasta acá. Sin duda. Para mí son... Eso es muy personal, ¿no? O sea... Son características que hacen a las personas, cada uno la traducirá con la que se sienta más identificado, pero yo lo que sí estoy seguro es que sin esos motores no hay... O sea, te pueden pasar 5.000 posibilidades por delante que si vos no tenés la motivación, que en mi persona se traduce en audacia y ambición, no las vas a poder tomar nunca, te van a pasar y no las vas a ver. O sea, si no está la motivación, no tenés posibilidad alguna de reconocer las oportunidades. Son hechos, son una concatenación de hechos que te pasan y te pasan y te pasan y te pasan, tal como te pasan cuadros de una película. Ahora, cuando vos estás... Incluso tiene una connotación bastante negativa, culturalmente hablando, la palabra ambición, ¿no? Pero en mi caso es literal, es ambición, porque yo me acuerdo cuando egresé del colegio secundario y me renegaba en un principio a ir a la facultad, porque a la facultad fui, el tema es que no terminé nunca, ¿no? Por diversas cuestiones de la vida. Mi viejo, en mi casa siempre se pregonó la educación y que hay que terminar y que ser profesional y que bla 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 bla. Y yo en aquel momento ya le decía a mi viejo, a mí me parece, papi, que la diferencia la haces estando 5 milímetros por encima de la cabeza del de adelante. O sea, a mí me parece que es clave tener una... Todo el mundo tiende a hacer zoom hacia abajo, ¿sí? Cuando digo hacer zoom hacia abajo es ante diversas situaciones o conflictos o circunstancias, todo el mundo tira hacia abajo para ver cómo lo puede solucionar. Y para mí la diferencia es hacer zoom para arriba. Cuando vos lográs parar la pelota y sacás la cabeza por encima del resto, ves cosas que el resto no ve. Eso es ambición, no sé, audacia, ganas de crecer, lo que ustedes lo quieran traducir, pero es esa la clave. O sea, poder estar 5 centímetros por arriba del resto para poder tener un panorama de la situación que ningún otro tiene. Porque cuando vos estás sumergido en la problemática que están todos, lo único que ves es el cuello del de adelante, y si te das vuelta ves la frente del de atrás. Cuando vos levantás la cabeza, ves qué es lo que está pasando y tenés una situación más fácil. Pero para mí sí, no hay otra. O sea, si querés es meter esos dos conceptos que a mí me motivan en la palabra motivación. Sin motivación no hubiese llegado, o sea, o sin ambición y sin audacia. Audacia sobre todas las cosas, ¿no? Porque me tocó estar en situaciones de mucha inferioridad desde lo formativo y poder sacarlas adelante igual con audacia. Hoy sos un gerente responsable de distintas gerencias. Sí, el único, diríamos, sí. Exacto. O sea, no solamente sos el gerente comercial, sino que sos gerente de la gerencia de compras, gerente de la gerencia de e-commerce. Totalmente. O sea, diríamos, no solamente el 100% de la facturación tiene que pasar, es tu responsabilidad, sino hoy además la inversión, Sí. que O no sea, es menor. La estructura es un tanto extraña y es por decisión de la dirección. O sea, para los que no saben, la estructura de gerentes reporta a diferentes directores barra dueños en este caso, ¿no? O sea, acá estaba Fernando, Gustavo y Alfredo. A Fernando le reporta logística y administración, o sea, Luis Pecoraro y Mariana Chávez reportan de manera directa a Fernando Paz. A Gustavo Paz le reporta a Luis Lagiusa, ¿sí?
A Alfredo le reportamos Gisela Tello, responsable de marketing, y yo. Cuando yo fui con el planteo del plan de expansión que tenemos para los próximos 5 años, donde estamos buscando crecer zarpadamente, le dije, che, hay áreas que va a haber que abrir y que independizar de la gerencia comercial, porque si no, se me va a empezar a escapar la tortuga en varias ocasiones. Estuvo el ok, pero él lo que me pidió fue que él no quería tener más reportes directos. Que yo agrande la estructura como a mí me pareciera, pero que él no quería tener más reportes directos. Entonces el ingreso de Gisela Patros como gerente de e-commerce fue el primer gerente que reportó a un gerente. Eso hizo crujir la estructura un poco, porque hace ruido que un gerente tenga gerentes a cargo. Estructuralmente hablando, está mal, cuando vos lo mirás en un organigrama hace ruido, pero donde manda capitán no manda marinero. Es así de sencillo. Y el segundo fue el gerente de compras, que está con nosotros muy recientemente. Esa gerencia también depende de la gerencia de comercial. Es cierto lo que dice Javier, el 100% de la facturación depende de mi gestión y el 100% del presupuesto de compras depende de mi gestión. Vale decir que si compro mal voy a vender mal y si compro bien puedo vender mal o bien. ¿Sí? Pero en un retail, como somos nosotros, la compra les diría que es el 75% del factor del éxito. O sea, si yo compro mal, por más que venda bien, la empresa no va a ser rentable. Si compro bien y no vendo, y dependiendo de las circunstancias y en donde nos agarre nuestra querida Argentina, hasta puede ser un negoción. O sea, si yo hoy compro bien y no vendo, y espero el 22 de octubre, capaz que hago mejor negocio que si compro bien y vendo todo hoy. ¿Sí? O sea, por eso digo, es clave tener el 360 del negocio, porque hay momentos donde hay que acelerar y hay momentos donde hay que desacelerar. Pero la responsabilidad es total. Es total. ¿Y cómo entra esto? Delegación y los métodos, al tener una estructura tan grande a cargo. Bueno, la delegación es clave. O sea, en mi caso es clave porque si no, no hubiese podido agrandar la estructura como la agrandé. Los métodos son aún más importantes porque a mí me corre de atrás la sombra de la no formación y mi raíz 100% de lo empírico. O sea, si yo te tengo que decir, che, ¿cuál es tu metodología de toma de decisión? Lo empírico. Yo agarro y siempre que tengo que tomar una decisión voy y busco una situación parecida en mi memoria y pienso qué hice en ese momento y cómo me fue. Si me fue bien, lo repito. Si me fue mal, lo cambio. Pero digo, no es que voy y busco en el manual la página 134, que me acuerdo que vi en la materia tal o cual, y digo, che, ante esta situación, ¿qué hay que hacer? No. En los que nos basamos en conocimiento empírico es, buscás la foto más parecida del momento, la comparás, decís, ¿aplica o no aplica? Sí, aplica. ¿Qué hago? ¿Lo mismo porque me fue bien o tengo que cambiar porque me fue mal? Así funciona en la toma de decisión en una persona que está formada empíricamente. Las personas que están formadas académicamente son 100% racionales en la toma de decisión, y más en áreas comerciales como la que me desempeño yo. ¿Por qué? Porque lo dice el libro y porque es lo que me enseñaron. Ahora, ¿está bien una y mal la otra? No, son diferentes maneras de tomar quizá la misma decisión o una diferente. Entonces, el método para mí es todo, porque es lo que me permite tener control sobre la delegación. Si yo no puedo establecer un método para hacer algo, no lo puedo controlar, porque es dificilísimo, y más en la diversidad de tareas. O sea, tiene, como viste, un montón de condimentos el área que me toca gestionar, que es imposible tenerlo todo en la cabeza. O sea, tiene que estar bajado a metodologías de trabajo. Y la delegación para mí es clave por dos motivos. Primero,
A ver, primero porque reconozco claramente cuáles son mis limitaciones. Sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. O sea, una cosa es ser audaz y otra cosa es ser loco. ¿Sí? O sea, lo que digo es, ir a 300 km por hora por la autopista en moto sin casco no es de audaz, es de estúpido. ¿Sí? Ahora, si vos te pones todo el equipamiento, te asegurás de que no te va a pasar nada mortal y te subís a la moto y vas a 300 km por hora, es audaz, ¿sí? O sea, porque o adrenalínico o es lo que te motiva para hacer tal o cual cosa. Hacerlo sin casco no me parece ni de audaz, ni de adrenalina, ni de nada. O sea, yo practico escalada deportiva y pienso que los que escalan en modalidad free solo significa los que escalan paredes sin cuerda, sin arnés ni nada, y que si se caen explotan contra el piso, eso es estúpido. O sea, tocarle el culo a la muerte de esa manera no me parece, de mi punto de vista, no me parece nada audaz. Entonces, lo que digo es la delegación es clave porque conozco mis límites, sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces, supe rodearme bien, o creo que me rodeé bien porque los resultados, y cuando digo creo es, recuerden lo que dije anteriormente, lo empírico, yo me baso en resultados y en experiencias. Hasta este momento creo que supe rodearme bien de gente que en algunos aspectos incluso está mucho mejor preparada que yo para tomar decisiones que lo empírico no alcanza. Entonces la delegación, en mi caso, por necesidad o por limitación, tómenlo del lado que quieran, es clave y no hubiese podido llegar a donde llegué si no hubiese delegado en los momentos que me tocó delegar. Les pongo un ejemplo bajado a tierra. Cuando yo me junté, en el año 2012, cuando yo me junté con Alfredo en Bellavista, en un café que había en aquel momento en la galería comercial de Bellavista, y le dije, che, a mí me parece que la empresa hoy está en un momento donde, por la cantidad de puntos que tenemos de venta y la proximidad que hay entre unos y otros, tenemos que establecer ciertos formatos o protocolos que se repitan en todos lados. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo gente acá en Bellavista que viene y que me dice que fue a Hurlingham y que no encontró tal o cual producto o que la atendieron de tal o cual manera. Entonces digo, para mí hay que establecer un uniforme, hay que establecer un naming, hay que una metodología de atención al cliente, un montón de cosas. Ok, ¿y cómo lo haría? Me dijo. Bueno, empezaría a recorrer los locales, empezaría a escribir manuales, empezaría a escribir procedimientos, bla, bla, bla. Ok, ¿y qué hacemos con Bellavista? Me dijo. Fue lo primero que me dijo. En ese momento Bellavista prácticamente vendía lo mismo que está vendiendo hoy. No es que era una sucursal mucho más chica, yo siempre lo cargo a Manuel, digo a Manuel porque hace un montón que está en esa sucursal. Le digo, yo ya en el 2012 vendía 26.000 kilos de alimento como vende hoy Bellavista. Entonces digo, y lo primero que me dijo Alfredo fue eso, y yo le dije, no, por eso no te preocupes, está José que se puede hacer cargo de la sucursal. Yo lo primero que hice antes de ir a hacer la propuesta fue generar mi cuadro de reemplazo, porque yo sabía que si yo no generaba el cuadro de reemplazo estaba condenado a morir en el lugar donde estaba. O sea, porque si vos estás en un lugar clave, que en ese momento en una empresa mucho más chica quizás hubiera sido mucho más clave, porque estamos hablando de una sucursal que en el año 2012 quizás representaba 30 puntos de la facturación de la empresa. O sea, no era una pavada que esa sucursal le vaya mal. Entonces, el cuadro de reemplazo / delegación era clave, ¿sí? Y no hubiese podido avanzar si no lo hubiese hecho. Entonces, desde mi punto de vista, son dos cosas que van de la mano y dos cosas necesarias para el crecimiento personal. O sea, si no delegamos, no podemos avanzar. ¿Cómo se planifica todo eso? Porque vos tenés que planificar personas, tareas, objetivos. Tenés que planificar hasta cuánto vamos a vender en diciembre. Sí, yo planifico el año en realidad, después lo ajusto a la realidad del país. La planificación es, sin lugar a dudas, lo más difícil de gestionar un área en una empresa. Pero es lo más difícil
Porque lleva, como digo siempre yo, muchas horas culo. La planificación lleva muchas horas culo, que hay que estar A recursos sentado. humanos le decimos cola. Por las dudas, claro. Hay que estar sentado mucho tiempo para planificar y probablemente las 3 primeras planificaciones las tengas que desarmar o tirar a la basura directamente porque te olvidaste no menos de 25 variables que hacen a la planificación. Entonces, volviendo y jugando un poco con las palabras, mi método de planificación es primero hacer todo un recap de qué, un resumen de todo lo que tengo que planificar, o sea, y qué aspectos tengo que tener en cuenta, y después empiezo sí en la planificación propiamente dicha. La planificación la parto en 3. Y esto es muy quizá de mi posición y no aplique a otras, pero digo, yo la planificación la parto en 3 porque por un lado tengo la planificación estratégica, que es todo aquello que hay que tener en cuenta año a año en un plan mucho más grande como el que trabajamos. Nosotros trabajamos con planes a 5 años. O sea, yo el mes que viene tengo que empezar a presentar el plan que va a incluir la expansión de la empresa hasta el 2028. Y hay que planificar 5 años en la Argentina, ¿eh? O sea, no, de hecho me llevó 10 meses, lo tendría que haber presentado como de manera óptima vacaciones de invierno y lo voy a estar presentando en octubre, pero nunca lo hubiese podido hacer en menos de 6 meses esa planificación. Pero por un lado ataco la planificación estratégica de la empresa, que es la que garantiza que todos y cada uno de los que estamos acá y los que hoy están en los locales o desparramados por el resto de la empresa sigan teniendo un laburo, ¿sí? Cuando digo sigan teniendo un laburo es darle viabilidad y continuidad en el tiempo a una empresa en términos económicos rentable para que pueda sostener la estructura que tiene. Eso es lo primero que hago, lo estratégico. Después hago lo operativo. Lo operativo es, ok, ¿qué tiene que pasar en cada uno de los meses, porque estoy hablando de la planificación cada anual, qué tiene que pasar en cada uno de los meses para que lo estratégico vaya tomando cuerpo y forma? ¿Sí? Entonces, lo operativo no es menor, tiene una carga de detalle muchísimo más grande, pero es igual de importante que lo estratégico. Y lo último es la planificación administrativa. ¿Qué es la planificación administrativa? Generar recursos, ya sean humanos, edilicios, de mobiliario, lo que sea, para que todo lo otro ocurra. O sea, poder bajarle a cada una de las áreas, ¿sí? Che, mirá que yo durante todo el año voy a necesitar, invento, 55 computadoras. A Luis contarle que como voy a abrir 16 locales, voy a necesitar al término de todo el año nuevos, no teniendo en cuenta la rotación, no sé, 55 empleados más. A Luis en logística decirle, che, mirá que yo estoy pensando pasar de 800 pedidos por día a 1200, andar planificando las camioneras. Todo eso es planificación de recursos para poder llevar adelante todo el resto. Pero la planificación, insisto, no solo que es clave, sino que es tediosa. Es algo difícil. Bueno, a Janina le debe estar pasando y lo debe estar viviendo en carne propia, que está planificando el lanzamiento de un nuevo negocio desde foja cero. Eso es como jugar a la ciencia ficción, ¿no? O sea, si yo te digo, che, tomá, arrancá y planifiquemos que quiero salir en marzo del año que viene a vender frutillas de Coronda en las colectoras de todos los autopistas, y te tiro esos tips nada más, y vos tenés que agarrar y hacer la planificación y el plan de negocio de algo nuevo. Es complejo. Bueno, eso es algo que también hacemos acá porque estamos tratando desde la gerencia de comercial, de atacar nuevas verticales, nuevos negocios. Pero la planificación es clave. O sea, transmitir cómo se hace es complejo, pero hay que dedicarle tiempo y es un ejercicio que está bueno hacerlo. O sea, está bueno hacerlo. Hay modelos o métodos
que planifican muchísimo más el corto plazo. A mí no me resulta, pero porque a mí me cuesta un huevo sentarme a planificar. Entonces yo prefiero planificar el largo y hacer ajustes, ¿sí?, que planificar en corto y planificar muchas veces o todos los meses, por decirlo, llevado al extremo. A mí me gusta planificar el largo. Sí, de la agenda diaria ni hablemos. No, bueno. No tengo agenda diaria. No tengo agenda diaria. Me encanta la improvisación. Ustedes, si alguna vez se comprometen algo con alguno, avísenme porque yo soy el encargado de recordarle, por las dudas. Y en los objetivos, yo a los chicos les contaba que nosotros en diciembre le presentamos a Alfredo cuáles son nuestros objetivos para el año que viene. Sí. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los tuyos? Y cuando digo eso es porque claramente son los que nos impactan a todos. Sí. A ver, ¿Sos consciente de eso a veces? no. O sea, a veces no. ¿Sos consciente de eso? Sí, a veces no. Debería hacerlo todo el tiempo, pero... Es difícil porque... ¿Pesa? A ver, a mí me pasa mucho, primero que no solo lo pregono, sino que lo practico todo el tiempo. Más allá de que seguramente los comportamientos de las personas van cambiando con el tiempo, no solo por maduración o por crecimiento, sino por cómo te impactan las responsabilidades que tenés. Pero digo, no soy consciente porque nunca me hago cargo en el buen sentido de la palabra de la posición que me toca ocupar. A mí me pasa muchas veces de estar sentado por ahí con proveedores que te lo recuerdan y te dicen, no sé, frases o comentarios del estilo: no, bueno, pero la posición que vos ocupás adentro de Natural no existe en otras empresas, y la verdad es que no hay muchas empresas que en una persona se concentre la compra de toda una empresa como lo haces vos. No sé, por poner el ejemplo de algo que ustedes conocen y tienen cercano o de nombre cercano, Pupis tiene una estructura 20 veces más grande que la que tengo yo en el área comercial. O sea, Pupis tiene lo que se llaman Product Manager, o sea, ellos tienen un responsable de compra para accesorios, un responsable de compra para balanceados, un responsable de compra para farmacia. Acá no existe eso, y de hecho es raro que una empresa concentre compras y ventas en una misma persona. Desde el punto de vista del compliance, o sea, de lo que está bien y está mal, de lo ético, ahí está la palabra, está mal, porque ustedes imagínense lo fácil que sería para mí entongarme del lado de la compra para generar venta. O sea, eso ya como primera medida, y es lo que te hace perder conciencia del lugar y la responsabilidad. O sea, cuando vos lo bajás eso en términos de organigrama y pensás que 170 personas Del área comercial, sí. 170 personas dependen de manera directa de lo que vos decidís todos los días, si vos eso lo concientizás y lo bajás a tierra, te volvés loco. O sea, tenés que ser en cierto grado inconsciente, porque si no, no tomaría ninguna decisión pensando en el impacto que tienen 170 personas / familias. ¿Sí? Porque acá adentro, quizás no es el caso de ninguno de ustedes, desconozco, pero mis decisiones yo sé que impactan en personas que, por ejemplo, son jefes de familia o sostén de familia. Entonces, si yo lo concientizara o lo bajara al plano de lo consciente, y sería bastante más difícil tomar una decisión. Ahora, en términos de objetivos, y esto que dice Javi que impacta a toda la organización, es real. Nosotros tenemos una metodología, nuevamente el juego de palabras, que no solo se presentan los objetivos comerciales, como contó Javi en diciembre, sino que se presentan los objetivos de todas las áreas. O sea, cada uno de los gerentes tiene que hacer una presentación de los objetivos para el año siguiente. Es tan así de que los comerciales impactan a toda la organización que el primero que presenta es comercial. Y todos
los objetivos tienen que estar alineados a los objetivos del área comercial. ¿Cómo lo hago yo? Nuevamente, a mí me encanta cercenar, ¿viste? O sea, partir y, como digo yo, comerme la ballena de a pedacitos. O sea, porque si vos te querés comer una ballena toda entera, probablemente te ahogues. Ahora, si te la comes a pedacitos, vas a quedar panzón, pero te la vas a terminar comiendo. Entonces, en términos de objetivo, hago lo mismo. Separo los cualitativos de los cuantitativos. ¿Sí? Los cualitativos son todos los que están englobados bajo el paraguas de la mejora continua, que para mí es necesaria en cualquier empresa. Una empresa que no está mirando todo el tiempo cómo ser mejor mañana que hoy, está condenada al fracaso, porque hoy básicamente, y más cuando vos sos un retail que presta servicio, además de vender un producto que está en un 80% comoditizado, o sea, hoy deben ser muy pocos los productos que tenemos que podemos decir que solamente Natural los tiene, ¿sí? Y quizás son productos que parecen un commodity pero no lo son, que tienen el mismo formato de un commodity pero no lo son. Yo lo que quiero decir con esto es, un ProPlan adulto es un commodity. Ahora, un ProPlan Active Mind razas pequeñas no es un commodity, porque no todos nuestros competidores lo tienen. Entonces, digo, quizás hay un 15% de productos que no están comoditizados, pero el resto son commodities. Entonces, la mejora continua ahí es clave. ¿Cómo planifico objetivos cuantitativos? Fácil. Voy, me doy vuelta, me reúno con la dirección y les pregunto qué es lo que necesitan ellos para el año que viene. O sea, che, ¿cuáles son tus expectativas para el año que viene? Y en esa dinámica, en ese ida y vuelta, surge y mirá, yo pretendo que los locales consolidados crezcan 6 puntos, que los locales nuevos crezcan siempre 10 sobre el mes anterior y que el e-commerce crezca 35% sobre el año anterior. Listo, ya está. Está bajada la línea de cuánto es agarrar y hacer números. Eso es como lo más fácil en la conformación de un objetivo. Ahora, cuando te dicen, no, bueno, pero pará, y yo pretendo que la empresa tenga determinada rentabilidad y que la utilidad de esa rentabilidad sea tanto, y además quiero empezar a tomar participación en el mercado, me quiero quedar cada vez con una torta más grande del mercado. Ahí se complica, porque siguen siendo objetivos cuantitativos, pero tenés que empezar a manejar variables y números que no están 100% dentro de tu área de influencia. ¿Sí? ¿Por qué? Un ejemplo claro de lo que viene pasando en los últimos 2 años. Natural Life viene creciendo, ¿sí?, a 2 dígitos en los últimos 3 años en términos de volumen. Cuando digo volumen son kilos propiamente dichos, no unidades, kilos propiamente dichos. Ahora, la industria del pet food viene chata los últimos 4 años. ¿Sí? Entonces, que vos estés creciendo adentro de un mercado que está estancado es algo relativamente de patas cortas. ¿Por qué? Porque el alcance es finito, el alcance de una compañía no es infinito, salvo que vos estés todo el tiempo posicionándote en nuevos lugares y que estés tomando nuevos mercados. Entonces, en cierto punto, eso es sostenible, es medible y es realizable, pero si la industria no empieza a acompañar los objetivos de la empresa, lamentablemente se te empiezan a truncar. ¿Por qué? Porque vos estás inserto en un mercado, vos no sos una burbuja de detergente flotando en el éter. Vos sos una empresa que se dedica a la venta de alimentos y accesorios para mascotas, que está inmersa en un mercado que es el de mascotas. Si el mercado de mascotas empieza a ser recesivo o a estancarse, puede ser que a vos te vaya bien por un periodo de tiempo, pero es limitado. Es limitado. Entonces, ahí empiezan a jugar variables que ya no están lo que yo denomino mi área de influencia. Yo no puedo hacer que Nestlé fabrique más kilos para que la penetración de la categoría en los hogares de la Argentina sea mayor. No lo puedo hacer. Yo lo que puedo hacer es intentar ir a buscar más hogares argentinos. Pero va a llegar, si lo ponemos en términos lineales,
¿sí? O sea, va a llegar un momento que no puedo llegar a más hogares que los que ya llego. Entonces mi empresa se estanca. Para eso tenés que tener un objetivo que contrarreste los factores exógenos a tu zona de influencia. Eso es para los cuantitativos y tienen ese nivel de complejidad, ¿sí? O sea, no es solo lo que la empresa pretende, sino el mercado donde se desarrolla. Los metés dentro de una coctelera y tratás de sacar algo lo más parecido a un objetivo realizable que puedas obtener. Que de hecho, salvo algunos indicadores, en los últimos 3 años nosotros venimos cumpliendo todos. Y cuando digo algunos indicadores y está complicado cumplir con los kilos estratégicos. ¿Por qué? Porque son los productos de mayor valor agregado. Andá a sacarle hoy a un cliente más de 30 lucas para que le dé de comer al perro. Tema de debate aparte, pero digo, sacado algunos indicadores, nosotros no estamos tan lejos de lo que la empresa pretende. ¿Tenemos todo en verde? No. Pero yo diría que tenemos un alcance global de objetivos que supera el 90% ampliamente. Entonces, la gestión desde lo cuantitativo es exitosa. Y lo cualitativo es más difícil de medir. Son objetivos que tienen que tener anclaje a un dato duro. Porque si no, se tornan en zaraza. Esto es, viste, como yo siempre le digo a Javier, una cosa es un objetivo y otra cosa es una declaración de intención, ¿sí? A mí me gustaría vender más. Sí, a mí me gustaría ser alto, rubio y de ojos celestes. ¿Viste? Pero, ¿qué pensás hacer para vender más? O sea, es eso. O sea, yo podría decir como un objetivo cualitativo que ha pasado en otras áreas de la empresa, yo podría decir que dentro del área de compras un objetivo cualitativo es mejorar el abastecimiento de los puntos de venta y lograr que los quiebres no tengan impacto sobre la venta. Suena espectacular como objetivo. Vos me decís, ok, este pibe va a trabajar durante todo el 2024 para que a mí no me falte nada. Y después a vos al término del 2024 no te cambió en nada. ¿Sí? Ahora, si yo eso lo vinculo o lo linkeo con KPIs medibles, o sea, con indicadores medibles, es probable que sea una mejora en el tiempo. Si no es una declaración de intereses, yo estoy declarando que quiero que los locales estén mejor abastecidos, pero no estoy planificando cómo lo voy a hacer. El cómo siempre es cuanti, nunca es quali. Algo que se modifica cualitativamente tiene que partir de una acción cuantitativa. Ejemplo, si yo digo que voy a abastecer mejor los locales y para eso voy a aumentar la frecuencia de envíos desde el depósito a tiendas, es cuanti. Voy a aumentar un 50% la frecuencia de envío desde el depósito a tiendas para tenerlas mejor abastecidas. Mejoro la calidad de abastecimiento desde algo que mido con un indicador clave que es, si yo iba 3 veces por semana a Luján, tengo que empezar a ir 4 veces y media, porque dije que iba a aumentar un 50% la frecuencia de envío. ¿Sí? Entonces, es algo que repercute en lo quali, pero que nace de un plan de acción medible cuantitativamente. Así planifico los dos aspectos de los objetivos. Sin tener en cuenta, porque no voy a evadir la pregunta de Javier, sin tener en cuenta el impacto que tiene sobre cada uno de nosotros. Lo tomo como algo a realizar. O sea, es real. Para ir cerrando, ¿qué nos espera para el año que viene? Y un entorno mucho más hostil que el que estamos ahora, sin lugar a dudas, desde el contexto. O sea, para mí va a ser un contexto sumamente complejo y sin lugar a dudas recesivo, más allá de que hoy no lo estamos sufriendo. O
O sea, nosotros pareciera que estamos medio como en una burbuja o en un oasis, porque no sé si a ustedes les pasa, yo estoy en mucho contacto con diferentes industrias, con diferentes dueños de cadenas o de veterinarias, y lo que le pasa a Natura no es lo que le pasa a la industria, O sea, eso está bueno también tenerlo claro, porque si no pareciera ser que a todos les pasa lo mismo y claramente a todos no les pasa lo mismo. O sea, recién yo les di un dato clave que era el crecimiento. Poniéndolo en términos concretos, nosotros con Nestlé estamos creciendo, por ejemplo, en términos de volumen, 25% y ellos están -2 respecto del año pasado. O sea, no es lo más normal lo que le está pasando a Natural. Obviamente que está sostenido y generado por un montón de cosas que se hacen para que eso ocurra. Yo no digo que es todo casualidad, lo que digo es, no es, la realidad se va a complejizar para mí, independiente, y esto no es político, o sea, independientemente de lo que pase en las próximas elecciones, el proceso es recesivo, de más o de menos impacto, de más o de menos shock, pero es recesivo, no es viable continuar como estamos hoy por hoy. Probablemente se nos modifique groseramente el mix de facturación, o sea, y cuando digo el mix, no solo la participación del balanceado versus el resto de las categorías, sino el tipo de producto que vendemos. Hay que estar preparados para poder girar rápidamente hacia una recomendación diferente, porque lamentablemente no le vamos a poder sacar el dinero que pretendemos del bolsillo al cliente. Eso desde el contexto. Preparémonos para un año complicado. ¿Y desde Natural? Y desde Natural... ¿Su ambición? Bueno, por eso, como contrapunto a eso, nosotros no pensamos dejar de crecer. O sea, para mí para nosotros, es como el momento justo. Yo soy de la idea de que hay que armarse muy bien cuando la rueda está en la parte baja del giro para que cuando te agarre en la parte alta estar preparados. O sea, por ejemplo, caso de visión de negocio, ¿sí? Nosotros en el año 2015 compramos Catican, ¿sí? Catican era una empresa que en ese momento, después si quieren hagan todo la proyección hacia adelante, pero Catican en el año 2015 perdía 240.000 pesos por mes. La operación de Catican perdía 240.000 pesos por mes. Estamos hablando de algo que si lo traigo hacia acá adelante deben ser 10 millones de pesos, ¿sí? O sea, si yo agarro esas 250 lucas del 2015 y las traigo hasta acá, deben ser 10 millones de pesos, o quizás un poquito más. Entonces, cualquiera hubiese dicho en ese momento, yo ni en pedo compro este clavo, ¿sí? Ahora, cuando vos lo estás pensando en términos de hacia dónde va a ir la comercialización o cómo va a mutar el consumo de una categoría, quizás te animás un poquito más a hacerlo. Si nosotros no hubiésemos hecho eso en ese momento, no hubiésemos tenido la oportunidad de crecer a tasas chinas como crecimos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque éramos uno de los dos sellers de la categoría que teníamos un e-commerce súper preparado para abastecer una demanda casi exclusiva desde el hogar, ¿sí? Porque toda la gente se encerró, nadie podía salir, todo, o sea, vos escribías por WhatsApp, comprabas por la web o por Mercado Libre y nosotros llegábamos. Entonces, la postura de Natural Life, independientemente del contexto y sin hacer locuras que pongan en riesgo la continuidad y la operación de la empresa, es de crecer. O sea, nosotros tenemos pensado para los próximos 5 años llegar a 120 sucursales. O sea, es multiplicar por 3 lo que somos hoy actualmente. Y para que tengan una idea, es multiplicar casi por 6 la operación. O sea, porque no es que vos multiplicás por 3 los puntos de venta y multiplicás por 3 la operación. Porque hay una cuestión expansiva, ¿sí? De que
cuando vos empezás a ver un natural cada 15 cuadras en Cava o un natural cada 30 en el GBA o en parte de GBA, eso te empieza como a sinergizar y potenciar lo que ya tenías. O sea, si yo abro 18 locales más en Cava como tengo pensado, probablemente los que ya están empiecen a vender per se entre un 15 y un 20% más, por la potencia que toma la marca. Entonces, la ambición y la audacia que nos espera hacia adelante es de seguir creciendo. O sea, puede ser que no nos salga en 5 años por cuestiones de contexto, pero yo les puedo asegurar que 120 sucursales vamos a tener. Quizás en 7 años, no en 5 porque se empieza a complejizar. Pero lo que no tengo dudas es que vamos a llegar. Acordate cuando planificamos 40, que es lo que tenemos hoy por hoy, habíamos dicho que tenían que ser en el 2020, nos agarraron 2 devaluaciones en el medio feroces como la del 2017 y la del 2018, y no se llegó en el 2020, se llegó en el 2023, pero están, las 40 sucursales están. Entonces yo lo que digo es, no tengo dudas de que las 120 van a ser una realidad, quizás esté pifiando en el tiempo, pero estoy pifiando a sabiendas de que puede no ocurrir. Es esto que yo les digo de prefiero planificar en el largo e ir haciendo ajustes y ecualizaciones a lo largo del tiempo. Yo me lo pongo a 5 años. Si se da, buenísimo, pero estoy consciente de que es muy probable que no se dé porque en el contexto en el que estamos. Pero es de crecimiento, Javi. O sea, la visión de la empresa hacia adelante es de crecimiento, 100%. Para el cierre, un consejito, corto para todas estas personas que están emprendiendo. Sean felices, planten un árbol y coman perdices, no va, ¿no? No. Estas personas están naciendo, como dice mi colega de Recursos Humanos, en el mundo de la gestión, del liderazgo, se están sometiendo a nuevos desafíos, están enfrentando a nuevos desafíos. No sé, cada uno seguramente, voy a tratar de ser corto, no es la síntesis, no es lo que me caracteriza. No digo, bueno. Cada uno seguramente tiene una pasión por algo, ¿no? O sea, por lo que sea. A mí lo que me resulta mucho es materializar lo que me propongo. ¿Sí? Siempre dije lo mismo, o sea, hacia dónde voy y qué es lo que me motiva es la materialización de mis pasiones, ¿sí? O sea, es eso, o sea, ¿por qué hago todo lo que hago? O sea, si yo tengo que poner hoy en la balanza todo lo que resigné versus lo que conseguí, está inclinada totalmente hacia lo que resigné, ¿eh? O sea, sin lugar a dudas. O sea, ustedes piensen que yo soy padre de 4 hijos y que recién estos últimos 2 disfruté 100% lo que es ser padre. Más allá de las circunstancias en las que uno fue padre en la vida, ¿no? O sea, no es lo mismo ser padre a los 20 que ser padre a los 30. Eso desde ya, pero digo, si yo pongo hoy una balanza y digo, che, todo lo que resigné para llegar a donde estoy, está inclinada ventajosamente hacia el lado de la resignación. Ahora, lo resigné sabiendo que era lo que quería. Yo siempre puse el mismo ejemplo. Cuando yo, en el 2012, salí de Bellavista para hacer lo que hice, lo hice perdiendo guita. ¿Sí? Lo hice perdiendo guita porque yo no se lo planteé a Alfredo desde el lugar de, y bueno, ¿cuánto me vas a pagar ahora por lo que voy a hacer? No, se lo planteé sabiendo lo que iba a conseguir tomando esa responsabilidad en ese momento. Ahora, si yo me hubiese quedado en mi status quo en Bellavista, la cuenta la tenía hecha perfectamente, ¿sí? Yo ganaba un 25% más de lo que iba a ganar. Ahora, les puedo asegurar que si esto fuese a moneda constante, ¿sí? Si esto hubiese sido a moneda constante, hoy estaría ganando probablemente la 15ª parte de lo que conseguí por haber tomado ese riesgo en ese momento. ¿Por qué lo hice?
porque materialicé las cosas. O sea, a algunos les puede chocar lo que yo estoy diciendo, por eso digo, no sé si es el mejor de los consejos, pero digo, cuando digo materializar es pongan en valor lo que quieren conseguir y lo que tienen que hacer para conseguirlo. Eso es el motor número 1, que es la motivación. Che, ¿por qué lo estoy haciendo? Y no importa si es algo material, espiritual o mental, no importa, pero cuando digo materializarlo es no desde el materialismo mismo, sino de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para qué quiero crecer. Si no tenemos ese horizonte marcado, es muy difícil asumir responsabilidades. Y esto es de pensamiento, de convicción y quizás hasta un poco anticuado. Yo no voy a decir que no. Y quizás hasta un poco anticuado. Hay un imaginario popular de que crecer adentro de una empresa repercute casi de manera exclusiva en beneficios. Sáquense eso de la cabeza. O sea, crecer adentro de una empresa y ir adquiriendo cada vez más responsabilidades repercute en esto que Javier recién me bajó a tierra. Che, ¿sabés que tus decisiones implican en toda la organización? Y como yapa, no voy a decir que no, te vienen algunos beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, poder ir a buscar a mis hijos al colegio al mediodía el día que a mí se me canta. O irme a escalar 3 días sin necesidad de que sean vacaciones. ¿Sí? Ahora, si vos me preguntás, che, ¿cuánto ganaste en beneficios? O sea, no demasiado, pero digo, céntrense en eso. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué? Es clave. ¿Por qué lo quiero? Porque si no, ¿qué te motiva? O sea, ¿qué es lo que te empuja a venir todos los días? Eso, o sea, querer algo. Yo siempre digo lo mismo, o sea, las empresas son, o la empresa es más allá de que yo amo, respiro y transpiro Natural Life, pero la empresa es el medio para conseguir lo que yo me propuse tener, disfrutar, pónganle el verbo que ustedes quieran ahí al final, ¿sí? Pero es eso, es el medio para. Si no existe el ¿para qué quiero el medio? ¿No? O sea, ¿y hoy cuál es tu por qué y para qué? Mira, hoy es una cuestión. Yo tengo como una filosofía, ¿no? O sea, vivo de una manera sumamente austera, me conformo con muy poco y me cambió la vida, te cambia la vida radicalmente el momento ese en el que llegar a fin de mes es una preocupación, ¿sí? O sea, cuando llegar a fin de mes para vos deja de ser una preocupación, y más cuando tenés una familia a cargo, te cambia la vida. O sea, es radical el cambio. Hoy es más, te diría, de altruismo o de satisfacción profesional que materializarlo en algo. O sea, yo quiero que en algún momento para Alfredo, Gustavo y Fernando no sea una necesidad de venir todos los días. Que se queden tranquilos de que la empresa sigue funcionando porque yo voy a estar a cargo de todo y va a funcionar. ¿Me va a cambiar eso radicalmente la vida como fueron los primeros 3-4 cambios? No, pero es por lo que vengo hoy todos los días, o sea, para en algún momento poder estar a cargo de toda la empresa, ¿sí? O sea, es una idea que da vuelta, ¿sí? Que da vuelta en el directorio, que la empresa lo necesita, que tiene que haber un gerente general, que ellos se tienen que despegar del día a día, que bla, 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 y yo vengo por eso, o sea, no sé si hoy me motiva algo más que eso, o sea, ahora vengo todos los días y le pongo el pecho todos los días como si eso ya ocurriese. Hay un montón de cuestiones o
o de cosas que hacen a la función que hoy ya las estoy haciendo o ya las hago de hace rato. Pero digo, mi para qué es ese. O sea, ser en algún momento el responsable de 100% de toda la operación integral de la empresa. Bueno, acordate de los pobres. Gracias. Por nada, gracias a ustedes. ¿Sí? Nos vemos en la próxima. Te robé más tiempo del que quería.